Un modelo matemático dos puntos, si R mayúscula representa la tasa de crecimiento y P mayúscula significa la población, dos puntos, entre comillas, la tasa de crecimiento de la población en el tiempo T minúscula es directamente proporcional, a la población en ese tiempo. Cerramos las comillas. Lo que nos quiere decir el texto con ese párrafo es que R y el símbolo de proporcionalidad en matemáticas es ese que acabo de escribir ahí con rojo. Entonces ahí se lee matemáticamente que R es proporcional. ¿A quién decía que era proporcional? Pues decía que era proporcional a la población, y la población le habíamos puesto que era la letra P. Entonces la tasa de crecimiento de una población es proporcional a su población. Aquí solo tenemos que ponerle, para que no se nos vaya a olvidar, que el primero es tasa de crecimiento. Y el segundo es la población. Le ponemos ahí una subflecha para que quede claro quién es quién. Entonces, esto es demasiado obvio. O sea, es algo tan natural que no se debieran de... No hay mucho que analizar, más que darse uno cuenta que es una cosa demasiado sencilla o demasiado natural. ¿Por qué? Porque ¿qué es realmente la tasa de crecimiento? Quiere decir que en una población cualquiera está aumentando la población. Porque dice que la tasa de crecimiento es proporcional a la población. Eso quiere decir que mientras más población haya, la tasa de crecimiento va a ser mayor. No sé si ustedes lo miran tan lógico como lo miro yo, es una cosa natural. Por eso lo puede ver usted incluso en su familia. Si sus papás tienen 9 hermanos, incluyendo hombres y mujeres, o sea, hermanos y hermanas, ¿qué va a pasar en esa familia? Que va a tener más sobrinos, ¿sí?, que otra familia que tenga solo 2 hijos. ¿Me estoy dando a entender? O sea, es demasiado obvio, o sea, no hay nada que explicar ahí.
Pero a veces hay que entrarle a la casaca porque o ustedes no se concentran o simplemente les parece todo complejo. Pero realmente lo que está escrito es exactamente lo que estoy tratando de explicar. ¿Hay alguna pregunta? Ok, pero en matemáticas solo miramos ecuaciones y después vamos a ver funciones y vamos a tratar de diferenciar qué es una ecuación a qué es una función, pero eso hay que darle un poquito más de estudio. Entonces, en matemáticas podríamos escribir que R, y vamos a animarnos a poner un igual, y ahora vamos a poner una constante K que va a multiplicar a la población. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que si yo sé que algo es proporcional a otra cosa, en este caso podemos olvidarnos de que es de población, entonces, ¿cómo armo una ecuación? Simplemente agrego el igual y ¿qué más? ¿Qué más? O sea, ustedes van conmigo realmente, van en la plática porque yo pregunto y nadie contesta. Entonces pareciera como que a todos como que dijera, no estamos entendiendo nada. Y es difícil trabajar así porque así como un cantante necesita que le aplaudan cuando canta, un docente necesita que ustedes contesten a las preguntas obvias, porque esta no es una pregunta difícil, lo acabo de explicar pues. O sea, en lugar de tener R proporcional a P, en matemáticas, ¿qué se hace? Se convierte a una ecuación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se convierte una ecuación? Por medio de una igualdad. Recuérdense que eso ya lo vimos. ¿Qué es una ecuación? Es la igualdad de dos expresiones matemáticas, pero se les olvida, creo yo, o no lo tienen en su propia mente en el momento. ¿Y qué más hicimos? Agregamos una constante, así se llama, una constante de proporcionalidad. Así que póngale por ahí constante de proporcionalidad. O sea que la constante de proporcionalidad lo que hace es convertir esa razón, o sea, esa proporción que existía, lo convierte en una ecuación. Eso es fundamental. Ahora bien, vamos a tener dos conceptos que debemos de ir memorizando. El primero es lo que se conoce como variación directa. Como lo que expliqué hace un rato, mientras más miembros hay en una familia, me estoy refiriendo al nivel, por ejemplo, de los papás, porque después de los papás vienen todos los sobrinos, ¿no? Así de sencillo en una familia. Entonces, a más elementos o sea, personas en una familia, van a haber más sobrinos. ¿Estamos? A eso se le llama una variación directa. O sea, una cantidad, digamos que Y varía directamente o es directamente proporcional a una cantidad X si existe un número K diferente de 0,
un número K diferente de 0, tal que la Y es igual a K veces la X. En este caso, pues Y es proporcional a X. Que es exactamente lo que di en la parte superior, solo que allá era R es proporcional a P. En matemáticas hay muchos ejemplos que se resuelven en física o en otras áreas que usan este artificio. Y para ellas, la primera que nosotros vamos a ver es lo que se conoce como la ley de Hooke. ¿Perdón? Que tiene que ver, que si no tiene nada que ver en esta proporcionalidad o función o el tiempo. Ajá. Claro que sí. Porque ¿qué es rapidez? Es una distancia dividida por tiempo. Así en términos generales, sí. Entonces te puedes saber con qué rapidez están naciendo niños, por ejemplo, cuando hablamos de la población. La R de rapidez que pusimos ahí como R, subdimensional, ¿cuál sería? Tantos niños en días o en horas o en minutos. Aquí en Guatemala llevan el control de cuántos niños nacen por minuto, creo yo, o por día. Pero puede consultar. Yo solo preguntaba si no tenía algo que lleve la letra T, no, solo ya va indirectamente, por eso estoy tratando de contestarle. O sea, cuando nosotros hablamos aquí de rapidez, R, o tasa de crecimiento, o sea, ¿cómo es la tasa de crecimiento? ¿Cómo nos la tienen que dar? Como objeto en función del tiempo. Sí, nos tienen que decir, por ejemplo, están naciendo 10 niños cada minuto, o 10 niños cada día, o 100 niños cada año, no importa cómo, pero va a ser en un tiempo, eso es obligado. Pero aquí matemáticamente no miramos las dimensionales, ¿ya? Las dimensionales para nosotros no nos afectan, pero sí el concepto de, o sea, ¿qué es tasa de crecimiento? No puede decir, están haciendo 10 niños. Tiene que ser en una unidad de tiempo. Pueden ser minutos, pueden ser horas, depende del acontecimiento, ¿no? No sé cuánto sería la tasa de crecimiento, mételo ahí en su internet y pongan tasa de crecimiento en Guatemala, rapidito ahí en su ¿cómo se llama? En su teléfono. Si tienen internet, ya dentro de poco dice que va a haber internet para todas las aulas. Eso va a estar muy bueno. ¿Usted no tiene teléfono para meterse a internet, señorita? Pues hacer que sea ahí, lo hace ahí, por favor. Si viene a clase, venga a participar, por favor. No se quede ahí viéndolo a uno porque no gana nada con verme. ¿Cuánto les dio? 1.39% a 1.5% anual. ¿Eso qué quiere decir? Que nace el 1% de niños al año, pero de la población. Eso quiere decir que si la población es 20 millones, que es lo que somos nosotros en Guatemala, el 1% de 20 millones, ¿cuánto es? De 20 millones. Debe ser como 200,000. O sea que como 200,000 niños nacen al año aquí en Guatemala. Ojalá que le haya puesto la tasa de crecimiento de la población en Guatemala, ¿va? Porque si le ponen otro país, es lo más seguro que es diferente. Porque los países, por ejemplo, Estados Unidos o países mucho más grandes que nosotros, tienen que tener tasas de crecimiento mucho más altas. Pero ¿le quedó claro entonces de qué estamos hablando? Sí, no había entendido que eso iba en la tasa de crecimiento, ¿no? Sí, lo que pasa es que usted no pensó realmente qué número le podían dar de tasa de crecimiento. Entonces ya cuando uno piensa, no me van a decir solamente nacen 10. ¿10 qué?
10 perros, 10 niños, 10 qué, ¿verdad? Estamos. Pero la pregunta fue muy correcta, espero que la respuesta le haya ayudado a entender que el tiempo sí está ahí. O sea, está, lo dice la definición y está indirectamente ahí. Dice la tasa de crecimiento de la población en el tiempo T, ¿verdad? Es directamente proporcional a la población en ese tiempo. Como las letras que se usaron fue R para la tasa de crecimiento, entonces R es proporcional a P. Pero R tiene que estar en su dimensión, debe ser tanto por ciento o simplemente 10 por minuto o 10 por hora, lo que usted quiera, ¿verdad? Pero sí tiene que estar relacionado con el tiempo. Ahora, lo nuevo que está aquí abajo, dice la variación directa, solo se refiere a cantidad de Y y X, ya no habla de tasa de crecimiento, sino solamente dice, bueno, si Y varía directamente o es directamente proporcional a una cantidad X, eso es cierto si existe un número K diferente de 0, tal que haga la igualdad, Y igual a KX. Entonces explicaba que hay muchos lugares, o sea, muchas aplicaciones que no son necesariamente matemáticas, sino que la matemática solo ayuda para otras ciencias como física, biología, química y cualquier otra ciencia. Y la primera ley que vamos a ver, que se conoce como la ley de Hooke. Y la ley de Hooke solamente tiene que ver con el comportamiento de los resortes. Esto es una cosa, lo que voy a tratar de explicar de aquí en adelante, es algo que nosotros como país no lo hacemos, porque no sabemos matemáticas para empezar, y segundo, no tenemos buenos laboratorios. Guatemala es uno de sus defectos, que no tiene laboratorios, porque no me van a decir, mire, pues nosotros tenemos los laboratorios de física, eso es para reírse lo que nosotros tenemos aquí. No se tiene realmente lo que es un laboratorio de física, aquí no existe. Aquí en Guatemala, de hecho, creo que ninguna universidad lo tiene. Entonces, de Guatemala. Ahora de otros países es diferente. ¿Ah? México incluso Costa Rica de Centroamérica, son países que van adelantados de nosotros por eso, porque ellos tienen o se dedican a la investigación. Pero nosotros no solo no tenemos los medios, sino que encima no sabemos. Apenas si aprendemos algo de matemáticas, es una de las cosas por las que mi persona y muchas personas hemos tratado de que Guatemala se supere en el área de matemáticas. Por eso a veces sienten mis cursos muy difíciles, pero ese es el reflejo de que lamentablemente no tienen el nivel. Y terminan el curso y tampoco lo tienen. Y terminan el profesorado igual, menos. Entonces, lo que usted tiene que hacer como un alumno que le interese dar clases, pero ser un buen catedrático, porque ir a dar cosas como las que les dieron a ustedes, eso, ¿qué tiene de sentido? Nada. Sí, vamos a seguir igual. Los alumnos no pueden entrar a la universidad, le echan el muerto a la universidad. No, que la universidad no quiere que entre la gente, no. Lo que no quiere la universidad es que venga gente floja, que venga gente aquí a la universidad que no sabe. Eso es lo que quiere la universidad. ¿Por qué? Porque si vienen igual, pasan 3, 4 años con un mismo curso. O terminando de sacarlo en curso de vacaciones, que al pobre curso de vacaciones le cae duro. Pero ese curso de vacaciones solo es aquí en esta facultad, en esta escuela. El curso de vacaciones de ingeniería, nada que ver. Olvídese. El nivel se sigue manteniendo. Aquí no, el alumno escoge al docente. Solo aquí se mira eso. Ojalá que con esta nueva secretaria se logre cambiar esto. Pero si no, pues vamos a seguir mal. Entonces, entonces ¿a qué se dedica la ley de Hooke? ¿A qué es lo que va a estudiar? ¿Qué va a estudiar? ¿El comportamiento de qué? Ok, primera pregunta, ¿usted conoce los resortes? A ver, ¿dónde ha visto usted los resortes, señorita? En los carros. ¿Perdón? ¿En dónde? En los carros. ¿En dónde ha visto en los carros? Unos grandes que es para donde están las llantas, donde están los amortiguadores. Bueno, pero no confundamos amortiguador con resorte. Sí, pero por ahí. No, tiene que ser exacto. En los colchones hay resortes, muy bien. En los carros también, lo que pasa es que lo que lleva en medio se llama amortiguador. Ahí vamos a ver qué es el amortiguador. Ahorita solo estamos viendo el resorte. El resorte es la espiral
Por eso yo quiero primero saber si saben cómo es un resorte, porque si no, ¿para qué les voy a hablar de eso? No tiene sentido. Alguien que no sepa qué es un resorte. Juan Carlos, ¿ha visto algún resorte? ¿En dónde ha visto resortes? ¿Perdón? Carritos de plástico. ¿En otro lado? En camas. ¿Perdón? En las camas, resortes de las camas. Sí, pero eso ya lo dijeron, algo que no hayamos visto. Porque no vale la pena repetir lo que ya dijeron los demás, ¿no? ¿En qué otro lado ha visto resortes? ¿Perdón? Oh, sí, su mundo es muy pequeño, ¿sabe? No, tiene que agrandar su mundo. ¿Y usted dónde ha visto resortes? En el lapicero. ¿Es eso correcto? Sáquelo, por favor, puede sacarlo. Solo con cuidado que no se le pierda el resorte, ¿va? ¿Y qué es lo que hace el resorte en el lapicero del compañero? Permite que baje ¿cómo se llama? Lo que escribe el bolígrafo y luego que suba. ¿Lo logró sacar? Enséñenselos a los muchachos. ¿Ya lo vio, Juan Carlos? Como usted dice que solo ha visto dos, ¿va? Por lo menos ya tiene otro. Otros que tienen resortes son los lentes. Si usted se da cuenta, los lentes pueden hacer esto, pero no todos. Unos que hacen así se quiebran. Aquí tiene un resorte. Cuando no se puede hacer, no lo tiene. Y un lente con resorte vale más que un lente sin resortes. Ni se le ocurrió a usted. Pruebe usted con su lente si tiene resorte. Hágale así primero. No, usted no lo mira. Primero hágale así a las patas de... ya vio, y usted diciendo que no, ya levantando falsos. Mire, aquí lo importante, y eso es para todos, lo importante es hacer. Si usted no hace nada y se queda siempre ahí sentadito, no solo no estudia en su casa, sino que aquí todavía se queda sentadito viendo qué hacen los demás, ahí estamos mal. A la clase hay que venir con emoción, con deseo de participar, porque si usted participa, aprende. La diferencia con mis cursos es que yo no soy como otros maestros que usted ha tenido probablemente, que sacan cartelitos y que dibujitos, pero eso ya no es nivel suyo. Eso está bien que se lo haga un niño de primaria, pero aquí se ponen a dar clases con cartelitos. En la Universidad de San Carlos eso es inaudito, pero ni modo, así es como estamos. Y después uno les pone ejemplos prácticos y todo es, no, yo no lo he visto, yo no sé, el mío no tiene, no prueban, le estoy enseñando cómo lo puede hacer y no lo intenta hacer. Entonces, por favor, cuando vengan a mi curso, vengan con ese deseo de aprender, porque el único que aprende es el individuo. Yo no voy a aprender nada, tal vez aprenda algunas cositas por ahí, pero el que realmente está con toda la posibilidad de aprender es usted, cada uno de ustedes. Si usted realmente quiere aprender, se dedica y va a ver cómo va a ir mejorando. Bueno, ya que vimos los resortes, ya sabemos que tienen una gran gama de aplicaciones en muchas cosas de la casa, en muchas cosas, solo de ir a ver dónde hay resortes, ¿verdad? Pero en los carros es donde más se usa. ¿Y por qué donde más se usa? Combinado con el amortiguador. Si no tuviera resortes y no tuviera amortiguadores, los carros se fregarían a cada ratito, se quebrarían. Porque ese proceso que hace el carro así, ni modo, usted está acostumbrado, solo se sube al bus o a lo que sea, ni se anda pensando si tiene o no tiene amortiguadores. Usted solo se sienta y se va, tranquilo, ¿ah? En cambio, otros países no. Por ejemplo, otros países comenzaron primero con las carretas de caballos. Nosotros creo que nunca tuvimos carretas de caballos, no estoy seguro, aseguro que tal vez que sí. Pero eso ha sido un proceso del humano, pero el humano que piensa, el humano que desea mejorar, no como nosotros que estamos ahí siempre sentaditos y viendo lo demás. No, hay que ser participativo, hay que ser proactivo, hay que estudiar mucho, sí, hay que estudiar mucho. Entonces, estos países son los que nos han delegado todos nosotros. Tenemos teléfono, yo tengo el último teléfono, creo que es el que tengo yo, y usted debe andar igual. Y otros todavía tienen teléfono y no tienen internet. ¿Para qué tienen teléfono entonces? Pero bueno, todo cuesta, cierto, todo cuesta y hay que ir viendo uno cómo va superándose. Pero es uno el que se tiene que superar. No espere que los demás le van a ayudar a usted. Eso es lo peor que puede pensar. Ya que sabemos que los resortes sirven, ¿cómo se comportan? Entonces la ley de Hooke dice que ¿qué dice ahí? La fuerza es proporcional a la distancia.
Bueno, usted me lo dijo ya bien grueso, está muy bien, pero yo quería una respuesta más sencilla. A ver, de los otros compañeros, porque usted lo más seguro es que ya tiene conceptos de esto, y está bien. Pero no, vamos por pasos. ¿Qué dice ahí? La señorita de verde, amarillo, no sé qué color es su vestido. Ahí es F proporcional a X. Excelente, así se lee, no se tiene por qué sentirse mal. Nadie se tiene que sentir mal si lee F proporcional a X. Pero ¿qué es F? Ahora sí lo ponemos lo que dijo el compañero. La F es fuerza. ¿Y qué es X? X es el desplazamiento. Para poder entender esta es la ley, esa es la ley de Hooke. ¿Cómo hizo el fregado para llegar a esa conclusión? A saber ustedes. Pero nosotros ya lo tenemos todo hecho, ya tenemos resortes. De hecho, aquí en Guatemala hay lugares donde usted puede mandar a hacer un resorte de las condiciones que usted necesite. ¿Y qué datos tiene que darle? La constante de proporcionalidad. Ahorita vamos a ver qué es eso. ¿Ah? El largo y el grosor del cable y otras cosas que le tenía que dar por ahí. Pero eso sí lo puede hacer aquí en Guatemala. Pueden construir resortes. Entonces, Hooke lo que encontró en su mundo fue que cuando nosotros tenemos un resorte, para poderlo apachar, tenemos que aplicar ¿qué? Una fuerza. Aunque el resorte sea tan pequeño como el del compañero del lapicero, pero si usted se lo pone entre los dedos, él solito no se va a apachar. ¿Cierto o no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Aplicar una fuerza. ¿Entendamos? Entonces, si usted aplica una fuerza, y vamos a ver cómo se miden las fuerzas, pero si aplica una fuerza pequeña y aplica una fuerza grande, ¿qué pasa? Si es muy grande puede deformar el resorte. Podría deformar, pero lo más que puede pasar, o tentativamente, es que lo comprime mucho. ¿Estamos? Entonces, cuando usted tiene aquí el resorte, lo voy a dibujar de esta forma. Digamos que ese es el resorte, y usted le aplica con sus dedos una fuerza. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el resorte se va a achicar. Entonces, si usted lleva control de cuánto se movió acá y cuánto se movió acá, esas dos sumas, vamos a poner X1 y esta X2, esas dos sumas, X1 más X2, es igual a X. Entonces, para verlo más sencillo y entenderlo más práctico, es menester dejar uno de los dos lados fijos, de tal manera que solo le aplique la fuerza en un lado. Y entonces el esquema, que sería el mismo, pero el esquema sería si este lo dejamos fijo, y al aplicar esa F ya no va a ser esa F, va a tener que ser una más grande para que realmente él cambie su posición a X. Solo que la X está con verde, la voy a poner con verde. Y el resorte nos quedaría entonces imaginariamente acá. Pero sigue agarrado de la tierra. Entonces, lo que le estoy aplicando con el dedo o con lo que sea, a eso se le llama la fuerza. Dependiendo del sistema que esté hablando, puede estar en newtons, puede ser una masa también, pero masa de peso, como que le ponga una caja ahí encima. Entonces, tiene una masa, pero como la traslada por la gravedad y se convierte en un peso. ¿Estamos? Entonces, mientras la fuerza sea más grande, este desplazamiento, ¿cómo va a ser? Mayor. Cada vez que la fuerza sea mayor, el desplazamiento va a ser mayor. Eso fue lo que encontró Hooke. Y con eso el mundo ha cambiado como usted no tiene idea. ¿Por qué? Porque entonces vinieron los matemáticos y dijeron, bueno, si la fuerza es proporcional a la X, quiere decir que la fuerza lo convertimos a una ecuación, le metemos una constante de proporcionalidad
y esta es una ecuación. Vea que no se dice la ecuación de Hooke, sino que se dice que simplemente es una ecuación. Y eso está cumpliendo con lo que vimos en la unidad anterior. Porque vimos que era una ecuación que es la igualación de dos expresiones matemáticas. Una expresión es la fuerza y ahorita tenemos la K por la X. Entonces quedamos claros que la fuerza es la que está acá. Y la X es el desplazamiento. Ahora bien, cuando el resorte no le está aplicando ninguna fuerza, él está como en reposo, ¿cierto? Entonces él puede tener una longitud. Ya la primera pregunta que usted debe comenzar a contestar es ¿cuánto mide de aquí para acá? Entonces, en lo que yo lo dibujo, usted tal vez lo piensa. ¿Cuánto mide ahí? L menos X. L menos X. Como yo no tengo que explicarle todo, hay cosas que usted debe de ir concluyendo. Si está activo y está positivamente, que usted dice, hoy sí voy a tratar de contestar lo que es el ingeniero, con esa intención usted puede empezar a mejorar. Pero si sigue en su rollo de que no quiere contestar porque cree que no sabe, es otro error. A veces saben pero no se animan a preguntar o a contestar. Tampoco aquí uno lo va a estar diciendo, mira, está bueno, está malo, porque ese tampoco es mi objetivo. ¿Quién me podría dar ahora un ejemplo, otro ejemplo que haya visto en la naturaleza? Donde se pueda ver la proporcionalidad. Por ejemplo, la segunda ley de Newton. Por supuesto que en el examen no es que le va a preguntar, mire, ¿qué dice la ley de Hooke? Ni qué dice la segunda ley de Newton, ni qué dice la primera ley de la termodinámica. Todo eso no, siempre le da a uno la idea de lo que uno va a trabajar. En este caso la idea dice que la segunda ley de Newton, del movimiento, porque Newton tiene muchos trabajos. En la naturaleza quizás a mayor temperatura, ya sea... Lo miramos en un ratito, ahorita voy a ver la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton del movimiento dice que la fuerza es proporcional a la aceleración. Si a un cuerpo usted lo pone a, a acelerar, ¿cierto? Entonces, a mayor aceleración, mayor fuerza. A menor aceleración, menor fuerza. Eso resulta lógico, ¿no? Pero ¿quién va a ser la constante de proporcionalidad? Porque esto hay que convertirlo en una ecuación. ¿Cómo sería entonces la ecuación? Fuerza va a ser igual, y posiblemente la constante ni se imagina usted, pero es la masa por la aceleración. Ahí tenemos otra aplicación en la vida real, ¿verdad? ¿Cuál era la que usted me estaba diciendo? Ahora ya le pongo atención a la suya. A mayor temperatura de cualquier ambiente, menor cantidad de vida. ¿Menor? Cantidad de vida. ¿De vida? Más calor, menos vida hay, menos... ¿Y eso ya lo demostró usted? ¿Dónde lo demostró? En los polos es poca la vida que existe, es temperatura baja. En los desiertos hay mayor temperatura. Entonces se está hablando de cantidad de gente. Sí. Es que no es lo mismo. Sería de vida, me refiero, hay pocos animales donde Entonces sería cantidad de la población.
O sea que entonces dice a mayor temperatura, o sea que la temperatura, no sé dónde lo vio porque había que demostrarlo, no es solo de decirlo, que la temperatura es proporcional a la población. Puede ser de perros, puede ser de gatos, puede ser de lo que sea, me imagino yo. Pero no sé dónde sacó esa ley, habría que investigarla. ¿Ah? Sí es cierto que la temperatura tiene que ver con la población. Yo tengo mis dudas, no estoy muy seguro que eso sea cierto. Pero si usted lo vio, solo dígame qué ley es y entonces ya. Usted lo está imaginando. Ah, bueno, eso no es tan cierto. O sea que no es solo de imaginar. O sea, no es de imaginar. Esto estuvo bueno que haya puesto el ejemplo el compañero. ¿Por qué? Porque todo esto, ¿qué fue lo primero que les dije que no teníamos en Guatemala? Se los mencioné cuando estaba explicando. Mencioné uno de los grandes problemas de Guatemala y cuál era. Los laboratorios. Todo esto se hace en un laboratorio y después de que se ha hecho un montón de pruebas, entonces se llega a una conclusión, que es exactamente la ecuación que llegamos al final. Entonces yo sé, por ejemplo, la temperatura que sí es cierta, es la segunda ley de la termodinámica. Y se lo voy a poner de cómo dice la segunda ley de la termodinámica. Dice, si yo tengo un objeto que lo tengo en un horno, digamos que usted hizo pastel hoy. ¿Han hecho ustedes pasteles alguna vez en su vida? ¿O han visto cómo se hacen? ¿Se han dado cuenta que se mete a un horno? ¿A qué temperatura se mete del horno? Más o menos. ¿Nunca han hecho un pastel ustedes? Como 180, 200. Como 300 grados Fahrenheit. Pero ¿qué pasa? Y eso lo podemos hacer también el problema inverso. Viene usted bien y está haciendo su pastel. Digamos que su mamá, pues usted no. Usted todavía no puede hacer nada. Te viene su mamá, sí, porque les pregunto y nada me contesta. Entonces digo, ¿será que no saben nada? No sé, no entiendo. Bueno, pero ahí está el pastel, ¿va? Ella viene, hace el pastel, su mamá, ¿va? Y lo mete al horno y lo pone a hornear, ¿correcto? De ahí lo saca. Y siempre llega uno de los niños que lo quiere agarrar. No, hombre, tranquilo, le dice la mamá. ¿Por qué? Porque está caliente. ¿A cuántos grados se supone que está el pastel si decía que había que hornearlo a 300 grados Fahrenheit? ¿A cuántos grados estará? No, nada que proporcional, nada. Eso es lo que dice la segunda ley de termodinámica. Si usted mete un pastel, digamos, usted mete la masa ya hecha del pastel al horno y pone 300 grados Fahrenheit, el pastel debe llegar a 300 grados. Si no, entonces, ¿para qué lo está horneando? Eso es lo que dice la segunda ley de termodinámica. Pero ahora miremos qué pasa. Cuando lo sacan, dése cuenta que ella usa herramientas, usa guantes, porque ustedes no hacen nada, entonces no puedo hablar con ustedes. Pero pensemos en su mamá, pues va. Entonces ella va a usar guantes, va a hacer cualquier cosa para poder retirar el pastel del horno, si no se va a quemar. Y lo pone ahí y le dice, espérate, pero como ustedes son niños y son así, que ya quieren las cosas, entonces más de alguno prueba y cabal se quema, porque no quiso hacer caso, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo y qué es lo que pasa en el tiempo? Ahí viene la razón del tiempo, Urbina. No es lo mismo tratar de darle una mordida al pastel 2 minutos después que 5 minutos después. ¿En dónde casi seguro que no se va a quemar? ¿A los 2 minutos, a los 5 minutos o a media hora? Por lo menos una media hora. Cuando llega a la licenciatura, que espero tal vez verlo si es que te haya sido dando clases acá, eso se lo enseño a mis alumnos. Pero lamentablemente mis alumnos no saben lo que les estoy enseñando a ustedes ahorita, no saben ni qué es proporcionalidad. Entonces a ellos les cuesta más resolver los problemas. Pero bueno, entonces eso es lo que dice la segunda ley de termodinámica, que todos los cuerpos llegan a obtener la temperatura del ambiente. Entonces, si salió del microondas o de un horno normal y lo pone en la mesa, él va a llegar a la temperatura. ¿Qué temperatura? Ambiente. Y por supuesto que la temperatura ambiente lo va a poder comer. Viceversa, va usted. Si usted lo saca de la refrigeradora, ¿qué pasa? Normalmente si la refrigeradora, su temperatura es como de 2 grados sobre cero. Entonces cuando usted agarra algo del freezer, ¿qué pasa? Que él siente aquí lo frío, ¿cierto? No, ni agarrarlo puede. ¿Por qué? Porque eso que usted está agarrando está a 2 grados arriba de cero. Entonces también le daña las manos. Entonces, ¿qué hace usted? Lo pone ahí
Y deja que, ¿cómo se llama? Que se caliente, ya no que se enfríe, sino que se caliente. ¿De qué va a pasar con ese objeto? Que ese va a llegar a qué temperatura. ¿A cuál? A la temperatura ambiente. Eso es lo que dice la segunda ley de termodinámica. Entonces, ahí podemos decir que la razón de cambio es proporcional a la temperatura. Pero ahí dejémoslo. Esto no lo dejo como real porque no lo conozco. Luego está lo que se llama la variación inversa. ¿Ya se agarró la idea de lo que es la variación directa? La variación directa fue los dos ejemplos que puse, tanto la ley de Newton como la de Hooke. En este segundo caso de la de Newton, a más aceleración, más fuerza. A menos aceleración, menos fuerza. Así de simple es la cosa. En cambio, en la variación inversa dice una cantidad Y varía inversamente o es inversamente proporcional a una cantidad X si existe un número K diferente de 0 si existe un número K diferente de 0 tal que a ver qué dice ahí. Y es proporcional a 1 partido X. Eso está bien dicho. También podrías leerse como Y es proporcional al inverso de X. Porque ustedes ya vieron potencias. ¿O no han visto ustedes potencias? Claro que sí. X a la menos 1. Excelente. Vea cómo empiezan a cajar todas las cosas que usted ha visto. Si se le olvidaron, ese es un gran problema en nuestro curso. Se va a tomar un poquito de agua. ¿Cómo sería entonces la ecuación? ¿Cómo sería la ecuación entonces? Y es igual a K por X a la menos 1 o 1 partido X. Tal vez solo partido X, pero desarrolle ahora, simplifíquela. Lo que dijo el compañero es correcto. Sería Y igual a K partido X. Excelente, así sería más fácil. Entonces, para convertirla en ecuación, ya lo aprendimos y sabemos que Y va a ser igual a una constante K por 1 sobre X. O, una forma más simple, K partido X. Pero si nosotros le ponemos atención a la onda, porque la matemática sí se aprende, solo es de ponerle atención a las cosas. Si uno logra ponerle atención a las cosas y tiene ese deseo de hacerlo, entonces va a aprender. ¿Qué de diferencia hay entre esta ecuación? Tuve que reducirlo para que se vieran las dos a la vez. ¿Cuál es la diferencia entre esta ecuación y entre esta otra? O vamos a poner mejor, lástima que...
Aquí, a esta de aquí, ve, pero ya no, ya ahí ya no me da el zoom para disminuirla. Sería entre esta ecuación, vamos a agrandarlo porque no me sirvió de nada. Pero recuérdense, la primera era y igual, la voy a escribir acá, y igual a k por x. A esa es a la que estoy refiriendo en este momento, que es la que estaba ahí arriba. Entonces, ¿qué es la diferencia entre una y otra? Con sus palabras. O sea, ¿qué mira usted de diferente? ¿O mira que son iguales? Una está multiplicando y la otra está dividiendo. ¿Quién está multiplicando y quién está dividiendo? Porque la K está multiplicando. X está multiplicando acá en la primera y en la segunda X está dividiendo acá. Todo lo vemos, ¿cierto o no? Entonces, cuando tengamos una ecuación de esta forma, ¿cómo se dice que es? Directamente proporcional. Y cuando tengamos una ecuación de esta otra forma, ¿cómo diremos que tenemos? Inversamente proporcional. ¿Qué ejemplos hay en la vida real de inversamente proporcional? Por ejemplo, tenemos la ley de Boyle. No es necesario que se aprenda, si se las aprende, pues qué bueno, pues. Pero no es necesario que se aprendan los nombres de las leyes, pero sería bueno que se los aprendiera. Por lo menos yo en el examen no se lo voy a poner. ¿Y qué es lo que dice la ley de Boyle? La ley de Boyle dice que la presión por el volumen es igual a una constante K. Identifiquemos, presión es la P. ¿Han oído hablar del término presión? Sí, ok. Y volumen es la V. Vea que otra vez hay tres términos, solo que con nombres totalmente diferentes. Ya no son YX, ya no es F, ya no es A, sino que ahora es P, B y K. ¿Cómo es esa ecuación? ¿Será proporcional, directamente proporcional o inversamente proporcional? ¿Y de quiénes con quiénes está viendo la proporcionalidad? A ver, contesten ustedes. Así como está ahí es directamente proporcional. ¿Quiénes? La presión y el volumen con la constante K. Yo nunca hablé de proporcionalidad con la constante K. Usted fue el que estuvo insistiendo con la K, pero yo no. Yo les expliqué cuál era la diferencia entre estas dos ecuaciones y quedamos que la X estaba arriba y la X estaba abajo. O sea, la X está multiplicando y la X está dividiendo, pero nunca hablamos de la K. Yo personalmente no hablé de la K. Si usted lo tenía en su mente, pues yo me lo quitaría, porque aquí está fallando. O sea, aquí quién tomó el valor de Y y quién tomó el valor de X en esta nueva ecuación. Solo les cambié el orden y ahora ya es cuestión de que usted lo analice. No lo analice solo viendo. Yo lo primero que haría es escribirlo y ver qué puedo hacer de eso. Pero solo así mentalmente es posible que sí le dé la solución. Pero si no trata de hacer algo, de jugar con esa ecuación que está ahí, porque al fin y al cabo es una ecuación. Yo no le digo que la resuelva, pero sí haga algunos artificios para poder saber quién es proporcional, directa o indirectamente. ¿Con quién? La constante K no tiene nada que ver. La constante K es, así se llama, constante de proporcionalidad. Constante. Eso quiere decir que en las ecuaciones de arriba la Y cambiaba y la X cambiaba. No eran constantes, sino que eran variables. Entonces, ¿aquí quiénes varían? Presión y volumen. Esto lo podríamos escribir de otra forma. Solo que Boyle lo escribió así, pues, y él lo escribió como él quiso. Podríamos poner que la presión es igual a K, porque dividimos centro de B a ambos lados. ¿Se recuerdan esos procesos que hacíamos en la ecuación? Aquí no hay nada nuevo. Y entonces, ¿ahora quién es proporcional a quién? Y si es directa o indirectamente. Dígalo, por favor. ¿Quiénes? ¿Quiénes con quiénes? Presión es indirectamente proporcional al volumen. Yo lo voy a poner con las otras palabras. Está bien lo que dijo, pero lo voy a poner con las otras palabras.
P es inversamente proporcional a B. Y viceversa, ¿no? B es inversamente proporcional a P. ¿Por qué? Porque la B está abajo de la K, está en el denominador. ¿Estamos? ¿Pero eso qué quiere decir entonces? Que si yo aumento el volumen, ¿qué le pasa a la presión? Disminuye. ¿Se va dando cuenta de eso? Cuando nosotros decíamos es directamente proporcional, como por ejemplo en la constante que encontramos en esta ecuación que encontramos acá. Si yo hago más fuerza, ¿qué va a pasar con la longitud de X? Se va a hacer más grande. Es directamente proporcional. Si aumento la X, ahora hagamos el experimento al revés. No apachemos el resorte, sino jalémoslo. Y si lo jalamos va a pasar lo mismo. Lo que se va a elongar va a ser directamente proporcional a la fuerza. Mientras más fuerza le aplique, más lo voy a estirar. Supongamos que aguante, porque no todos los resortes aguantan lo que yo quiera aplicarle. Muchos se destruyen. ¿Ok? Entonces, en cambio aquí, como es la ley de Boyle, dice que a mayor presión, menor volumen. A mayor presión, menor volumen. O a mayor volumen, menor presión. Eso es lo que dice la ley de Boyle. Bueno, ahí lo vimos, algunos ejemplos de algunas leyes especiales, pero en la vida práctica también tenemos, por ejemplo, cómo es el avance cuando usted pinta una pared solo y cuando le acompaña otra persona a pintar. ¿Quién pinta más rápido? ¿Usted solo o dos personas juntas? Dos personas juntas. Solo aquí en Guatemala sucede que usted pone a dos trabajadores a pintar la misma pared y se tardan más. Solo en Guatemala. Aunque se rea, pero es cierto. Porque el guatemalteco comienza a platicar. No se ponen a hacer lo que tienen que hacer. Se ponen a platicar y chistes y bromas y no sé qué. Olvídese. Yo como tuve gente a mi cargo, sé por qué le estoy diciendo eso. Yo lo que hacía es que nunca ponía cohechados, jamás. Porque en Guatemala eso no se cumple. En otros países sí. Usted pone a dos o tres, miren las guerras mundiales, por ejemplo. ¿Cómo fue posible que Estados Unidos hiciera tanta herramienta, tanta máquina de matar, va, por cierto? Pero para acabar con los alemanes y con los japoneses, había una emergencia nacional para ellos, ¿no? Si eso es bueno, eso es malo, eso depende de su religión, ¿no? Pero ellos lo que hicieron fue trabajar duro. Nosotros, bien, gracias. Como aquel chiste que a mí me contaron una vez, que dice que cuando Guatemala declaró la guerra a Alemania, Hitler estaba fumando y se le cayó una ceniza de donde estaba fumando. A saber si fumaba, pues, pero ahí va el chiste, ¿no? Y entonces cayó la ceniza y quemó cabal donde estaba Guatemala. Y estaba preguntando, ¿y dónde está Guatemala? No lo encontraba porque el cigarro había quemado el país. Menos mal, si no nos hubieran matado a todos nosotros. Sí, nosotros somos un país, o sea, usted no tiene la idea de lo que somos nosotros. Somos un país muy chiquito. Y encima tenemos un montononón de defectos. Siempre vamos a estar atrás de todos. Vaya a ver cuántas personas saben leer y escribir en Guatemala, y en otros países Guatemala está de penúltimo en toda América. Eso es triste. En matemáticas no digamos, ¿va? Entonces no crea que yo tengo algo contra mi país, no, a mí me duele y me da tristeza y por eso me quedé dando clases aquí. Yo podría estar dando clases perfectamente en ingeniería, pero allá no hago obra, allá los alumnos o ganan o pierden. Aquí por lo menos se les enseña para que vayan a enseñar. Allá usted no gana, pues nunca se recibe y nunca trabaja como ingeniero y se queda ahí. En cambio aquí, si usted no gana, no nos ayuda a enseñarle a tanta gente que necesita que le enseñen. Entonces, esa es una razón por la que usted debiera pensar porque está estudiando. Bien, el tema último el día de hoy es la variación conjunta. Y combinada ese. Entonces vimos la directa, la inversa y ahorita vamos a ver la conjunta y combinada.
una variable z es igual a k, que es la constante de proporcionalidad de x al exponente m por y de exponente n. M y n pertenecen a los enteros positivos. Disculpe, ¿será que no podrá cambiar el color de la N? ¿Por qué? Cuesta ver Pero si lo mira, lo lejos. ahí después lo puede leer en sus apuntes. Entonces, cuando yo tengo esa ecuación, z, ¿cómo es proporcional y a quiénes? ¿Cómo y a quiénes? A X y a Y. ¿Cómo y a quiénes? Es directamente proporcional a X y a Y. Sí, pero a la m y a la n. Y aquí ya no es igual que lo que tenemos ahí arriba. Vea que en todas las ecuaciones que puse con x y y, la x está a la 1, pero aquí la x no está a la 1, aquí está a la m y a la n. ¿Y quién le afectaría más a z, la x o la y? ¿A quién le afectaría más? O sea, ¿quién afectaría más a la z, la x o la y? Por eso dice variación conjunta y combinada. No, más, la pregunta es más. ¿Quién afectaría más, la x o la y? Pongamos un ejemplo, tal vez con números les sea más fácil. Si z es igual a k por x cuadrado por y al cubo, ¿quién afecta más, la x o la y? A z. Ya vimos que son directamente proporcionales a ambas, ¿cierto o no? Entonces, si son proporcionalmente a ambas, la pregunta es, ¿quién afecta más a la z? ¿Una variación de x o una variación de y? Y por tener exponente mayor. Y por tener el exponente mayor. Esa es la respuesta correcta. O sea que un cambio de y se ve más fuerte que un cambio de x. ¿Por qué? Porque este es y, su exponente es 3. Por ejemplo, si y cambiara 2 unidades, quiere decir que entonces z va a cambiar 2 al cubo. Eso va a ser igual a 8. En cambio, el mismo cambio de 2 que en la x va a ser 4 veces. Entonces, aquí se dice que z es es proporcionalmente directo a x al cuadrado y a y al cubo. Eso es lo que me está diciendo, es que si cambia una de las dos, la que pesa más es la y. Muy bien, aquí terminamos la clase del día de hoy.